En este caso transitaron en maletas más de 4.000, 5.000 millones de pesos. Se le entregaron directamente a ciudadanos que seguramente alegarán que no tienen ninguna intervención, como en este caso, la alta consejera para las regiones, quien actuó casi como mensajera en este asunto, simplemente trasladando una suma de dinero al presidente del Senado, el doctor Iván Nami. Pero evidentemente cuando se trasladan esas sumas de dinero se debe tener conciencia de dónde origina el dinero y por qué debo servir yo como instrumento para transportar una suma de esa cantidad de dinero. So pena de verme inmerso en una investigación por lavado de activos y me llegan a sorprender con esa suma de dinero transitando por la calle. Por tanto, no es una actuación marginal, no es una actuación accidental la participación de ciudadanos que se prestan para realizar ese tránsito de dinero. También como lo es un jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el señor de apellido Llanos, que también se prestó para transitar con altas sumas de dinero en la ciudad de Bogotá a instancias justamente de Neider López Rosero, quien de Contera también estaba actuando en ese momento a instancias del señor Olmedo López. Por lo cual considera el despacho que en este punto debe decir que sí se pudo acreditar con los elementos materiales probatorios ese entramado de ciudadanos que participan, funcionarios públicos en particular, de altas esferas del Estado. Es que las reuniones no se realizaban en el barrio San Nicolás de Cali, que es un sector deprimido de Cali, que es el centro de la ciudad, o en el barrio San Bernardo de Bogotá. Las reuniones se realizaban nada más y nada menos que en la Casa de Nariño. En la Casa de Nariño, donde uno esperaría que el delito no permee, porque es allí, desde allí donde se llevan las riendas del Estado, desde allí donde se gobierna el Estado colombiano, y allí se hacían las reuniones. ¿Qué policía va a hacer algo allá? Le podría pasar lo que le ha pasado a los funcionarios de la Policía Nacional que han intervenido en el caso de la señora que presuntamente se quedó con un dinero de una funcionaria también de alto rango a nivel de la Presidencia de la República. Hay funcionarios que han fallecido incluso por hacer actuaciones al interior de la Casa de Nariño. Pero era allí donde surgían las directrices, era allí donde se hacían las reuniones, era desde allí donde se direccionaban los recursos a instancias, se dijo por parte de la Fiscalía, del ministro de Hacienda y Crédito Público, del director del APRI, del director de Función Pública, y se terminaban direccionando los contratos para efectos de justamente lograr la apropiación y el direccionamiento de los mismos para actualizar justamente los relatos que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por lo que encuentra el despacho que ese entramado criminal, desafortunadamente y con absoluta vergüenza, es decir, este operador judicial permeó estructuras del Estado que incorporan por lo menos dos ramas del poder público que están llamadas a hacerse control político de manera simultánea en ese sistema de pesos y contrapesos que debe gobernar entre las tres ramas del poder público que incluyen en este caso la rama judicial. Gente, quieren joder a Olmedo López. Recordemos de que Olmedo López es el que ha denunciado de cómo se robaron la plata de la UNGRE y quienes participaron, entre ellos Gustavo Petro, Sandra Ortiz, un niño de rata de ministro del asesino guerrillero Gustavo Petro. Hoy la fiscalía dejó solo a Olmedo López. Recordemos de que hay un audio en la imputación de Olmedo López donde el juez dice de que Gustavo Petro crió un nido de criminales en la casa de Nariño y que el máximo responsable es el asesino guerrillero Gustavo Petro. Gente, se crió una banda criminal en la casa de Nariño y el máximo cabecilla Gustavo Petro para robarse en la plata de los colombianos. Hoy Olmedo López denuncia que la fiscal le quitaron la protección a la familia de Olmedo López para poderla asesinar. ¿Le pasará algo a la familia de Olmedo López? Los máximos responsables, la fiscal corrupta y el guerrillero Gustavo Petro, que no quieren de que Olmedo López siga contando la verdad sobre cómo y quiénes participaron en el robo masivo de la plata de los colombianos. Hoy se certifica, gente, ese plan criminal de este niño de ratas. Hoy Olmedo López envía un documento diciéndole a la fiscal de que lo han dejado solo. Y recordemos, gente, de que Olmedo López ha denunciado de que lo quieren asesinar. ¿Quién es Olmedo López? Miembro del grupo terrorista del M-19, socio de Gustavo Petro, mano derecha de Gustavo Petro. ¿Quién colocó a Olmedo López en la UNGRE?
Gustavo Petro para que éste se robara la plata y repartísela entre ellos. Y hoy la fiscalía corrupta y criminal, tanto todos los casos del asesino guerrillero Gustavo Petro, han querido manipular. Recordemos el caso del coronel Dávila, donde participó la fiscalía criminal y corrupta para favorecer a este asesino. Olmedo López envía dura carta a la fiscalía, asegura que el ente acusador le dio la espalda. Un silencio que grita. En una extensa misiva, el exdirector de la UNGRD narra cómo, tras abrir la caja de Pandora de ese proceso, hoy camina bajo una amenaza constante. Olmedo López ha presentado pruebas de cómo sacaron la plata de la UNGRD para comprar el respaldo de congresistas. Foto, suministrada Semana PI. Olmedo López fue uno de los hombres que prendió el ventilador de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD. El exdirector de la entidad, una vez el escándalo de los carrotanques se había destapado, decidió contarlo todo. Lo hizo en una entrevista en Semana y ante varias diligencias judiciales. Fue, por ejemplo, quien narró que existía un conclave en la Casa de Nariño en la que se decidió aceitar al Congreso para lograr empujar las reformas claves del poder. Contexto: Carlos Ramón González dio instrucciones ilícitas a Olmedo López para sobornar congresistas, Fiscalía. Tras haber prendido el ventilador hoy, López se siente traicionado y, sobre todo, solo. El exdirector de la entidad le escribe una carta a la fiscal María Cristina Patiño en la que le cuenta este dolor. Tras la improbación del preacuerdo, no solo vi cómo se desmoronaba una esperanza jurídica, sino cómo se desvanecía el respaldo que, como testigo colaborador, esperaba recibir del ente acusador. La ausencia de apelación por parte de la Fiscalía no fue solo una decisión procesal. Fue un silencio que grita, que deja al colaborador sin escudo frente a quienes fueron señalados por su voz, asegura en la misiva. La carta de López es extensa. En 11 páginas, el exfuncionario narra detalles de su proceso y de la colaboración que ha dado para esclarecer la verdad del entramado en el que reconoció participar. Asegura que comparece ante la Fiscalía en uno de los casos más profundos de corrupción pública en la historia reciente del país y que lo hace con el corazón en la mano. Y habla de los sentimientos que hoy lo embargan: preocupación, tristeza y dolorosa decepción al sentirme abandonado por la misma institucionalidad a la que decidí entregarle mi verdad. López se suma a la crítica que ha dado también la exconsejera de Regiones, Sandra Ortiz. Asegura que la renuencia de la Fiscalía a acordar con él una negociación lo deja desprotegido.